Pronto. Ah, agora eu acho que vai. Using computer audio. What is the ladies? Manager participants. Where is the ladies? Ladies first. Ladies first. Ladies first. Pause recording or not. Eva, admit. Join. Olá. Hola, Denis. ¿Tampoco? Sí. Agora escuta. Por fin. Eita. Madre mía. Funcionou. Lá vem a Vivi. Peraí. Haha! Agora eu escuto. Hola, Vivi. Hola. Te escucho. Escucho também. Ahora sí. Agora sim. Finalmente. Como fazer agora? Vamos lá. Olha, Eva, eu tenho muita vergonha de falar em espanhol, porque eu não sei falar. Se fosse... Vale, espera, voy a probar con los cascos porque te oigo horrible. Espera, un minuto. A ver. Sim. Pronto. Sí, mejor. Sim. Eu tenho muita vergonha de falar em espanhol, porque eu não sei falar em espanhol. A Viviane disse que é só eu falar que funciona, mas eu sei que eu não sei falar em espanhol. Então... Bueno, se entiende bien. Entende? Então, el brasileño, sí. Ótimo. Mais ou menos. Mais ou menos. Por isso, Vivi está cá, para ajudar. Perfeito. Você assistiu algum vídeo que a gente gravou no Instagram? Você viu? Não. Ok. Qual o objetivo? Em primeiro lugar, eu agradeço, muito obrigado por você estar conversando comigo e muito obrigado, Vivi, por estar também junto. Eu trabalho com escolas há muito tempo e eu tenho uma preocupação muito grande nas decisões que as escolas tomam. Muitas vezes, as escolas escutam muita coisa e não olham para dentro, para entender o que elas estão fazendo. Nesse momento, principalmente, que é um momento único, nunca ninguém viveu isso, as escolas estão recebendo muitas soluções de fora, como se as pessoas soubessem o que estão falando. Nem elas viveram essa situação e estão tentando ensinar para as escolas fazerem alguma coisa. Essa é uma realidade do Brasil. E por isso, eu comecei a conversar com algumas pessoas do Brasil e de fora do Brasil, professores, diretores, pais e mães de alunos, para entender o que as escolas estão fazendo nos diversos lugares do mundo e como os alunos estão recebendo essas soluções ou o que está acontecendo. A Viviane indicou conversar com você, que é uma professora e que trabalha com escola, trabalha com os alunos e está sentindo na pele o que é trabalhar longe da criança. Então, eu queria Eva, entender o que está acontecendo. Quería interrumpir un poco para estar segura que Eva te está entendiendo, Sí. comprendiendo todo. Sí, ¿Todo bien hasta perfectamente. ahora? Todo. Vale. Todo, de momento perfecto. Vale. Então, você consegue contar para a gente, Eva, o que está acontecendo? Pues es complicado. La situación es complicada. En el 13 de marzo, pues Dirección nos informa de que los niños se tienen que ir a casa, con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar esto.
con lo cual a los niños se les dice que lleven el máximo de material posible a casa y que se gestionan esos días un poco en función de lo que estábamos haciendo en el aula, ¿no? Como un poquito de continuidad de lo que se estaba haciendo. En vista de que se prorroga y la situación se complica, dirección tiene que empezar a tomar una serie de medidas en función de lo que educación les propone. Claro, implica un cambio de metodología total. Nosotros somos un colegio pequeño, de 100 y poco alumnos, 20 y pico profesores, el trato es muy familiar y te encuentras con tener que tratar con tus alumnos a distancia, a través de tecnología, ¿no? Esa espontaneidad que tienen los niños, ese trato directo, lo perdemos. Entonces es muy complicado de gestionar. Por suerte nuestra dirección pues trabajó todo el habido y por haber, buscando soluciones, trabajamos todos muy en equipo, todo el profesorado para, bueno, pues los que dominaban más las tecnologías, enseñarnos a otros que dominábamos menos, ¿no? Utilizarnos también un poco de conejillos de indias para ver qué funcionaba y qué no. Muchas horas de dedicación en casa, ¿sabes? No hay horario. Es atención total y exclusiva al alumnado. Entonces, la prioridad era, claro, también el alumno y la familia. Mas a primeira atitude foi entregar para os alunos os materiais que estavam na escola. Essa Claro, foi a primeira atitude. Por si acaso se les dijo, os lleváis todo lo que podáis, porque no sabemos exactamente cuándo vamos a volver. Sim. Pero problema, hubo niños que no lo llevaron. Entonces tuvimos la suerte que las editoriales facilitaron los libros digitales gratuitamente. Entonces aquellos niños que no tenían el material pues podían acceder a través de un enlace que les proporcionamos nosotros. Sim. Entonces en ese sentido quedaba cubierto. Sim, então, Después el sistema de... Sí, dime, perdón. Não, sim. Então, quem não tinha o material físico, acessou o digital. Mas, Efectivamente. sim. Mas vocês, professores, com a direção da escola, como vocês começaram na primeira semana a planejar e entender o que os alunos iam fazer? Pues es lo que te comentaba. Un poco estábamos al final del trimestre. Por suerte nuestros niños ya estaban casi evaluados, ya tenían las notas puestas, a lo mejor faltaba alguna pequeña prueba, pero ya estaban calificados. Entonces ya eran actividades un poco de repaso. Entonces esa primera semana se dedicó a repaso. Cada profesor preparó su materia, sus actividades, se las entregó al tutor. El tutor hizo una revisión de si era mucha cantidad, poca cantidad y se lo trasladó a una persona que tenemos encargada de la página web. Y todas esas actividades se colgaron en la página web, pues el viernes creo que fue. Entonces todos los niños y padres tenían acceso al material, pues había, principalmente eran actividades de imprimir o de completar a través del ordenador. Y así fue como lo gestionamos. Después el viernes se colgaban las correcciones y se suponía que íbamos a volver al colegio. El problema fue cuando no volvemos. ¿Qué hacemos? Sim. Claro, coincidía Semana Santa, había vacaciones, pero vamos a gestionar esto ahora, hay que darle una vuelta, así no podemos seguir. Porque Sí. claro, los niños les mandábamos tarea en la libreta, a lo mejor, entonces te sacaban foto de la tarea. Foto desenfocada, foto al revés, tenías que editar, corregir aparte, después mandarle un correo o sea, una odisea. Entonces, factible no era muy práctico ni muy factible. Entonces estuvimos viendo opciones de cambio, claro, de digitalizar más, de tomar ejemplo de nuestros compañeros de secundaria que sí trabajaban más en modo digital. Entonces, pues eso, nos iban un poco orientando en plataformas. Se decidió hacer clases online para por lo menos tener un contacto, si no es físico, que los niños nos vean,
porque los niños nos demandaban el correo de os echo de menos el colegio, echo de menos a los compañeros. Entonces era un poco una demanda también de los niños y de los padres, claro. Y lo primordial para nosotros, bueno, y para mí personalmente, no es el contenido académico. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que prioriza es las personas, ¿no? Las circunstancias que están viviendo cada uno, cómo están emocionalmente los niños. A ver, los aprendizajes escolares yo creo que son totalmente recuperables. Son 40 días que se pierden. Si se plantean bien, el año que viene se puede recuperar. Pero la parte emocional creo que es a la que tenemos que atender más, ¿no? Que ellos sepan que estamos ahí, un poco de acompañamiento, ¿no? Como figura un poco... Mas antes da parte emocional, antes ainda, deixa eu tentar entender aqui, Vivi, me disse se eu estou pensando certo. A primeira etapa foi entregar os materiais, físicos ou digitais, entregar atividades para eles, corrigir as atividades sempre às sextas, viernes, uma correção por fotografia, eles encontraram uma maneira de devolver. Essa foi uma primeira preocupação, fazer com que eles se mantivessem ativos dentro de casa com essas atividades. Numa segunda etapa, vocês começaram a pensar numa maneira de melhorar o canal de comunicação, como as atividades podem chegar mais fáceis e como os professores podem receber as atividades dos alunos de forma mais digitalizada. E aí automática. Automática. E aí vocês começaram a pensar na plataforma. E que plataforma é essa? Vocês precisaram aprender a usar uma plataforma nova? Pues sí, la verdad que es complicado. Decidimos dar clases online con Zoom porque nos permitía dar clase con los 25 a la vez. Y nos resultaba, bueno, pues nos pareció más fácil, había gente que ya lo utilizaba. Y después a través de Google Classroom, de subir archivos a Drive, después muchos recursos como Genially, pero bueno, principalmente Classroom y Zoom como conexión directa tenemos. Certo. Claro, otro problema que tuvimos al principio, que no te dije, es que la cantidad de tareas tampoco se ajustaba. Porque tampoco sabíamos si tenía que cubrir la hora entera, si no, entonces los padres también se quejaban un poco y los alumnos que era mucha cantidad. Entonces eso también hubo que repensarlo y buscar otro tipo de actividades, quizá más prácticas, más competenciales. Então vocês precisaram estudar novos tipos de atividades para poder trabalhar com os alunos. E os pais dos alunos, e os padres, vocês trabalharam com os pais, porque nesse momento quem trabalha com a criança é o pai, não é mais o professor. Mas o pai não é professor. E como vocês estão trabalhando com os pais? Claro, esa es la idea. O sea, la idea era mandar tareas que los niños pudiesen realizar de forma autónoma, ¿vale? O que les resultasen gratificantes. Yo, por ejemplo, que doy lengua en quinto de primaria, niños de 10 o 11 años, pues era todo un poco dirigido a, pues os vais a inventar un juego, ¿no? O adaptar algún juego que jugaseis fuera en la calle, en el patio, pero lo tenéis que adaptar a casa, ¿no? Entonces, algo que pueden hacer ellos solos, que les sirve después para estar entretenidos también en casa, ¿no? Entonces, yo creo que todos buscábamos un poco el enfoque de la autonomía y la diversión, actividades lúdicas y con diversión y que los padres no tuviesen que estar explicándole nada ni muy pendientes. En los cursos niños mayores resultó más fácil, pero claro, en los cursos pequeños los niños demandan más atención. Entonces también hubo que hacer una reformulación de las actividades. Claro, buscar actividades más lúdicas y que ellos pudiesen ir tirando un poco solos, porque evidentemente entendemos, o sea, lo primero que pensamos es que cada familia tiene unas circunstancias, hay que entender que los padres están en casa pero están trabajando, tampoco pueden estar todo el día pendientes de ellos.
Entonces es eso, intentar buscar un poco actividades competenciales. Mas hoje, vocês estão trabalhando com os pais para que eles trabalhem essas atividades com as crianças? O sea, Eva, simplemente lo que quiero entender es si hay alguna orientación de la escuela hacia a los padres para que sepan lidiar con esa situación, cómo tratar con los niños en determinadas situaciones. Sí, por ejemplo, los tutores se pusieron en contacto también con todos los padres precisamente para ver si también había algún tipo de dificultad. Yo, que formo parte del departamento de orientación, que son niños que tienen más dificultades, sí que tanto la orientadora como yo nos pusimos en contacto con los padres para saber cómo lo estáis gestionando, necesitáis ayuda. Algunos niños se les hizo, pues que los padres demandaban que no eran capaces de organizarse y planificarse, se les hizo su horario de estudio, un poco eso, para organizarlos y que supiesen qué hacer en cada momento, porque igual le quedaban tareas atrasadas. O sea, sí se les fue orientando a los padres en todo lo que los padres demandaron. Tampoco se les presionó, porque muchos tenían angustia, es que no, son muchas cosas, no llegamos en plazo. Bueno, pues no pasa nada. O sea, aquí tenemos la suerte de no estar estresados, pues cuando pueda que lo hagan, en el momento que pueda, que tarda unos días mal, no pasa nada, se entienden las circunstancias. O sea, creo que tenemos flexibilidad en eso. Sim. Mas a parte emocional, como você estava começando a falar e eu interrompi, como vocês estão trabalhando essa parte emocional com as crianças? Bueno, yo personalmente tengo mucho contacto vía mail con los alumnos. Me gusta que tengan un feedback, si puede ser diario, pues mejor que mejor, les voy haciendo las indicaciones pertinentes, pero con lo primero que empiezo es ¿cómo estás? Espero que hayas descansado, que hayas tenido un buen día, estéis todos bien. Y yo creo que ellos es lo que agradecen. Pues qué estás haciendo en tu tiempo libre, estás leyendo, estás tocando el violín, estás tocando la guitarra, ¿sabes? Un poco en función, como los conocemos, de sus hobbies, pues ir un poco a ese enfoque, al que vean que nos preocupamos por ellos, que no están solos, o sea, que lo que nos importa es que estén bien, es lo que decimos siempre, lo escolar está ahí, pero si ellos están bien emocionalmente, el desarrollo cognitivo y escolar va a ser estupendo. No vamos a tener problemas. Si ellos emocionalmente no van a estar bien, pues académicamente tampoco vamos a conseguir mucho. Entonces creo que es un poco el objetivo, motivarlos, el ser cariñosos, cercanos. Nesse trabalho, vocês também orientaram as famílias ou estão orientando a criar rotinas dentro de casa? Porque a criança não deve estar acordando na mesma hora, escovando os dentes depois do almoço, nada disso. Como vocês estão orientando as rotinas deles? Pues es eso, lo importante es que tengan una rutina, un hábito y que tengan aprendizaje, es combinar todo. Entonces ahí también se les insistió mucho a los padres en que cada uno tiene que organizarse un poco en función de sus necesidades. Porque a todos nos pasa, yo soy madre y también teníamos problemas con el ordenador, por ejemplo. Que a lo mejor teníamos que utilizarlo los tres a la vez y no es posible. Entonces hay que gestionarlo un poco y tener esa flexibilidad. Sí es importante que tengan una cierta rutina y ahora como hemos marcado, dirección nos marcó un horario de Zoom para cada profesor, entonces tienen 1 o 2 sesiones de Zoom todos los días, con lo cual también les implica ya tener un poco más de orden, porque quizás antes pues te mandaban las tareas a las 9 de la noche, ¿no? Era un poco más locura. Ahora está ya como más organizado, pues te mandan ya las tareas en un horario un poco más, dentro de la flexibilidad, pero bueno, un poco más organizado. Hay un orden. Efectivamente, antes era un caos, era cualquier hora y contestabas a cualquier hora y era como no tener vida. ¿Por cuánto tiempo funcionó como ese caos? ¿Por cuánto tiempo funcionó como ese caos? ¿Una semana? ¿2 semanas? Yo creo que una semana. Una semana. Sí. La primera semana, que fue como... Claro, date cuenta que es un cambio radical. O sea, tampoco tienes unas directrices muy claras del Ministerio de Educación de qué hacer. Entonces, dirección también nos intentaba ayudar, pues nos mandaba tutoriales de plataformas, muchos enlaces de material.
pero todo eso también lo tenemos que asimilar y gestionar. Entonces es una semana como de acomodación. Yo creo que la acomodación de los niños, acomodación de las familias y acomodación de los profesores para poder trabajar engranados. E os pais agora? Porque eu tenho uma reflexão. A escola, ela não é somente um lugar de ensino e aprender. É um lugar de conexão social. Na escola, os alunos fazem amigos e os pais se tornam amigos. E eles passam a confiar na escola pelo que a escola faz ou o que a escola fala para o pai e para o aluno fazer. Como os pais estão percebendo esse esforço, porque é muito trabalho do professor, e esse esforço que a escola está fazendo agora, eles estão aceitando bem ou eles não estão aceitando? Eu não sei se eu fui claro. Yo creo que ahora mismo un tanto por ciento muy elevado están agradecidos y están contentos, y yo creo que también están más tranquilos porque eso, ya están también más acomodados a la rutina familiar, ya están un poco más organizados, no tienen ese estrés inicial. Entonces, la verdad que estamos recibiendo mensajes muy cariñosos de familias agradecidas que entienden que se está intentando hacer lo mejor posible. Evidentemente hay errores porque estamos todos aprendiendo, pero bueno, que ponemos toda nuestra buena voluntad en que esto sea lo más fácil para todos. Sí. Entonces, en ese sentido, la verdad que los padres están respondiendo muy bien. Hombre, hay de todo, siempre hay quien no está conforme, pero bueno, creo que es un tanto por ciento pequeño ahora mismo. La verdad que... E aqueles que reclamam, que falam sobre o quê? Pues, sobre todo al principio, había quejas un poco de es poca tarea la que mandáis, o a lo mejor en el mismo curso es mucha tarea la que mandáis, claro. Los padres ven ahora esa desigualdad que tenemos en el aula, ¿no? Tienes niños que acaban muy rápido, tienes niños que te demandan mucho y tienes niños que van más ajustados. Entonces, ese desfase, claro, los padres lo veían en casa y tampoco lo sabían gestionar muy bien. Entonces, bueno, pues hablando a través de las tutoras y orientando un poco, pues creo que todo va mejor, mais normalizado. E qual é o próximo passo? Para onde vai agora? Porque não vai voltar a aula nesse momento. Nós temos mais algum tempo de aulas paradas. E quais são os próximos passos que vocês vão fazer? Pues ayer justamente habló la ministra de Educación, Isabel Celaá, y nos comunicó que el curso escolar se va a mantener hasta junio, que el trabajo en principio que se va a realizar este trimestre va a ser diagnóstico, que nos tenemos que basar en el primer y segundo trimestre principalmente, y el tercero enfocarlo un poco a lo que es refuerzo de contenidos que a lo mejor hayan quedado más flojos. Pero es competencia de las comunidades autónomas el poder avanzar o no en temario. Entonces tampoco sabemos nada. Nosotros seguimos repasando, pero... Eva, permítame solo hacer un paréntesis. Las comunidades autónomas, que se entiende en Brasil, Denis, voy a hablar un poco en portugués. Sim. A comunidade autônoma aqui quer dizer como o Estado. O Estado tem o poder de decidir nesse momento, não é uma ordem federal, digamos assim, o que a gente chamaria no Brasil. É uma determinação que cada Estado vai poder decidir se segue assim ou não. Mas a escola pode decidir independente do Estado? Por exemplo, o Estado... Não. O que ela quer dizer é que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro pode ter uma decisão diferente da decisão federal. Sim, por exemplo, mas uma escola do Estado pode decidir diferente do Estado? Não. Cada Estado vai ter que seguir, cada escola vai ter que seguir a ordem do seu Estado. Entendi. O que quer dizer que pode ser que uma lei ou uma ordem que seja tomada no norte da Espanha vai ser diferente no sul. Porque são estados diferentes. Entendo. Efectivamente. Entonces ahí va a haber desigualdad. Habrá comunidades que den más materia y otras que se queden en repaso. Entonces es todo un poco incongruente, la verdad.
Y entonces Sim. estamos a la expectativa de que se reúnan y nos cuenten qué hacemos. De Mas momento, a dificuldade maior está com as crianças mais novas? Você entende assim também? bueno, las profesoras están teniendo también contacto con los pequeños, tratan de tener un par de sesiones semanales también de reunión a través de Zoom con los niños pequeñitos. Se tratan de colgar también en la web actividades más lúdicas, canciones, pues una compañera tuvo la idea de que las profes que estamos en infantil narrásemos un cuento y les mandásemos un audio para que nos escuchasen por lo menos, ¿no?, de vez en cuando. Entonces son actividades un poco enfocadas a eso. Por ejemplo, los niños que tienen dificultades que salen conmigo, pues también trabajamos a través de Zoom y a mí me facilita el poder hablar con las familias, el ver cómo trabajan con los niños, el orientarlos. Entendo. Entonces sí trabajamos un poquito en esa línea. Então você acaba orientando mais as famílias quando as crianças são menores. E uma última pergunta que eu acho importante. Todas as crianças ficam um período na escola, um período em casa, e nesse período que elas estão em casa, elas fazem atividades da escola ou brincam de forma livre. Nesse momento, elas só estão em casa e elas acabam se cansando. Vocês, como escola, também passaram a organizar atividades e orientar para esses momentos livres? Sí, sí, sí. Sí, se les proporcionan actividades que puedan un poco utilizar para todo, más escolar, más lúdico. Por ejemplo, pues el profesor de educación física les propuso retos a los niños, pues no sé, pues mantener 3 rollos de papel higiénico en la cabeza, a ver quién aguanta más, ¿no? Cosas de ese estilo. Y entonces lo hace pues desde los pequeñitos hasta los mayores, entonces están entretenidos en casa, juegan con la familia, en esos huecos muertos pues les proporcionó también enlaces para hacer actividad física, de baile, de tonificación, sí se intenta ir rellenando esos huecos. Los niños mayores ya también tienen otra capacidad, entonces pues leen, escuchan música, dibujan. Y un poco también es lo que nos interesa, porque que los pequeños dibujen, porque cada vez vemos que pintan peor. Hay tanta tecnología que no están acostumbrados a manipular, ¿no? Y ahora están ya cansados de la tecnología, entonces quieren dibujar. O sea que yo creo que en el fondo nos va a venir bien para todas esas destrezas que no trabajan mucho, pues ahora las están poniendo en práctica, ¿no? Sim. A história que você conta para a gente é uma história muito parecida com a história daqui do Brasil. E também parecida com histórias de alguns outros lugares que estamos conversando. Eu tenho ainda algumas conversas pela frente com pessoas de outros lugares do mundo que vão dizer o que estão acontecendo nesses lugares, para que as escolas consigam entender essas referências e, a partir daí, decidir o que vão fazer frente ao desafio. Eu agradeço muito você ter aberto um tempo da sua agenda, do seu dia. Aí já é o final do seu dia, você trabalhou com as crianças ao longo de todo o dia, para poder contar um pouco dessa história. Nós estamos organizando dentro de um canal onde vamos colocar todas as histórias juntas para que as pessoas, os educadores, professores consigam interpretar o que é melhor para as suas comunidades. Você também vai poder consultar outras histórias. A gente vai colocar no YouTube e dá para ligar a legenda para você poder também entender. E eu entendi 90% do que você falou. Isso é ótimo. Yo también. Así que enhorabuena. Felicidades a los dos. A Viviane é uma ótima muchas gracias, professora. Denis. Muchas gracias por la invitación. A ti y a Vivi, por supuesto. Un placer. Muitas graças. Eu agradeço. Agradeço também, Vivi. E depois nós conversamos sobre outros assuntos. Obrigado.
Obrigado, Tá Eva. bom. Perfecto. Obrigado, bom Gracias. descanso. Obrigada. Tchau. Gracias. Hasta luego.